arrojó a los carros y al ejército del faraón al mar, y sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Éxodo 15, 4. Este pasaje, conocido como la Canción del Mar, es el pasaje culminante del Éxodo. La historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto y cómo Moisés los llevó a la libertad. En toda la Biblia, ningún acontecimiento recibe más menciones que el Éxodo. Con el desarrollo de la escritura hebrea antigua, la Canción del Mar podría haber sido redactada alrededor del año 1000 a.C., la época del alfabeto descubierto por Tapi. Pero seguramente el fragmento se recitaba como poema mucho antes de los comienzos del hebreo escrito. Es muy posible que fuese un tipo de cuento contado en verso que la gente recitaba alrededor del fuego. Igual que normalmente nuestros poemas son más fáciles de recordar que la prosa. Pensamos que la poesía se transmitía oralmente de unas personas a otras, mucho antes de que comenzasen a ponerlas por escrito. Debido a que los versos del Éxodo son tan antiguos, ¿es posible que la historia posea referentes históricos? Aquí, en la parte oriental del delta del Nilo, en Egipto, en un paisaje surrealista de monumentos caídos y piedras arrumbadas, los arqueólogos han descubierto una ciudad perdida. Inscrito en los monumentos de todo el conjunto, se halla el nombre de Ramsés II, uno de los gobernantes egipcios más poderosos. Ramsés es conocido como el faraón del Éxodo. Los textos egipcios antiguos denominan a esta ciudad Pi-Ramsés o Casa de Ramsés, un nombre reiterado en la historia bíblica del Éxodo. El único elemento específico mencionado en el Éxodo que podemos conectar con materiales no bíblicos son las ciudades que los hebreos tuvieron que construir y que se llaman Pitón y Ramsés. Los especialistas están de acuerdo en que la ciudad bíblica de Ramsés es la antigua ciudad egipcia Pi-Ramsés. Sus ruinas actuales están en Tanis. La mayoría de los egiptólogos han identificado Pi-Ramsés, la ciudad erigida por Ramsés, con Tanis, debido a la abundancia de monumentos dedicados a Ramsés. Esta concordancia entre la arqueología y la Biblia proporciona el marco temporal del Éxodo, que no podría haber sucedido antes de que Ramsés se convirtiese en rey alrededor del año 1275 a.C., y tampoco podría haber tenido lugar después de 1208 a.C., cuando la estela del faraón Menepta, el hijo de Ramsés, ubica a los israelitas en Canaán. La Biblia dice que los israelitas abandonaron Egipto en masa, 600.000 hombres con sus familias, y después merodearon por el desierto durante 40 años. Pero incluso si damos por hecho que la Biblia exagera, tras 100 años de búsqueda, los arqueólogos todavía no han encontrado pruebas de una migración que pueda vincularse al relato del Éxodo. Ningún yacimiento nos da información alguna sobre la ruta del pueblo a la deriva a través de la naturaleza. Simplemente no hay pruebas del Éxodo en ningún sitio. Tras el Éxodo, la Biblia dice que finalmente Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida, Canaán. La arqueología y las fuentes extrabíblicas revelan que Canaán estaba formado por un conjunto de ciudades-estado bien fortificadas, cada una con su propio rey, que servían a Egipto y a su faraón. Los cananitas fueron una cultura próspera de Oriente Próximo durante miles de años que adoraba a muchos dioses a través de ídolos.
La Biblia cuenta cómo un nuevo líder, Josué, introduce a los israelitas en Canaán en una brutal campaña militar. Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y sonaron las trompetas. Al oír su sonido, el pueblo prorrumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó. Josué 6:20. En la década de 1930, el arqueólogo británico John Gasten excavó en Jericó, la primera ciudad cananita en la campaña de Josué. Gasten descubrió pruebas claras de destrucción y declaró que había encontrado las murallas derribadas por Josué. También existen indicios de destrucción en Hazor, descrita por la Biblia como la mayor ciudad cananita. Hoy, en Hazor, hay excavaciones dirigidas por Amnon Ben-Tor, uno de los principales arqueólogos israelíes, y su discípula y codirectora Sharon Zuckerman. Estoy caminando en un pasillo situado entre dos alas del palacio cananita de los reyes de Hazor. Se pueden ver signos de destrucción por casi todas partes. Aquí se pueden ver piedras quemadas. Y lo que es más importante, las vemos partidas en 1 millón de fragmentos. Se necesita un calor tremendo para causar tanto daño. Este incendio fue, por decirlo así, la madre de todos los incendios. Entre las cenizas, Ben-Tor descubrió una estatua profanada. Seguramente el rey o el dios protector de Hazor. Las manos y la cabeza están cortadas, aparentemente por los conquistadores de la ciudad. El incendio marcó el final de la Hazor cananita. La primera pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién estaba por ahí en esos momentos? ¿Quién es el candidato? En primer lugar, los egipcios. Pero en ninguna de sus inscripciones de la época aparece Hazor. No mencionan haber hecho nada allí. ¿Podría haberlo hecho otra ciudad-estado cananita? Pero ¿quién tenía la fuerza suficiente para ello? ¿Quién nos queda? Los israelitas, los únicos que según sostiene su tradición lo hicieron. Así que digamos que los israelitas deben ser considerados responsables de la destrucción de Hazor a menos que se demuestre su inocencia. Hay otra ciudad-estado cananita que Josué y su ejército de israelitas reconocen haber destruido. Es Ai, y se ha descubierto en lo que ahora es territorio de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Aquí, el arqueólogo Hani Nur el-Din y su equipo están encontrando las pruebas de una rica cultura cananita. Primero apareció un pueblo que se hizo ciudad y después construyeron un tipo de fortificación alrededor del asentamiento. Estos montones de piedras fueron una vez un palacio y templos magníficos que después se destruyeron.